La película comienza mostrándonos a Peppa, una joven que se acaba de mudar a una casa en Montreal con su novio Thomas. Planean vivir juntos, y a ambos se les ve muy felices por esto. Por la noche, mientras toman una copa, se dan cuenta que el apartamento del frente es completamente visible desde su ventana, lo cual llama la atención de la pareja. Asimismo, ven cómo los vecinos se ponen cariñosos y se besan. La pareja no puede evitar observarlos y criticar su comportamiento desde su ventana. Peppa le pide a Thomas que deje de mirarlos y respete su privacidad. Thomas dice que no tiene ningún problema con dejar de hacerlo, y que es consciente de que puede ser visto. Finalmente, Peppa convence a Thomas y el joven deja de espiarlos. Podemos ver que en cada ventana transcurre una vida diferente, y hay otras personas que se pueden ver desde la ventana de la pareja. Sin embargo, el apartamento de enfrente parece tener cosas más interesantes para ver. Más tarde, Peppa se pone un atractivo camisón para tentar a Thomas, pero descubre que Thomas se ha quedado dormido, y sus esfuerzos por seducirlos son inútiles. Al día siguiente, Peppa comienza bien la mañana en su nuevo vecindario, y se va a trabajar con una de sus amigas más cercanas, Ari. La joven le pregunta sobre su nueva vida junto a Thomas, pero Peppa comienza a contarle que anoche vio a los vecinos de al lado teniendo intimidad. Los dos eran hermosos, y ellos fueron testigos de todo. Luego se nos revela que Peppa trabaja como asistente oftalmológica. La jefa de Peppa le hace un regalo por mudarse a su nueva casa. Le dice que este regalo es para cuando las aves quieran beber agua, y espera que su presente le lleve alegría y felicidad a su hogar. Cuando Peppa regresa a casa, encuentra un hermoso dibujo hecho por Thomas, y queda encantada por este. Luego acomoda el regalo que le entregó su jefa. La pareja habla de sus nuevos vecinos y lo maravillosa que parece ser su vida, cuando de repente notan que algo anda mal. Su vecino del frente se está ahogando, e intentan informar a su esposa sobre lo que pasa, pero la mujer no se da cuenta. Peppa le pide a Thomas que vaya a su casa y lo ayude, pero justo en ese momento, su esposa lo logra salvar. Peppa y Thomas se sienten aliviados por esto. En medio de la noche, Peppa no puede dormir, así que va a la cocina a beber un poco de agua, pero su atención vuelve a centrarse en la ventana de enfrente. Peppa mira con atención, dándose cuenta que la mujer del vecino se va de viaje, y su marido la despide cerca a la ventana. La joven está completamente perdida en la belleza del hombre, y cuando él la mira, su vaso de agua se le cae de las manos, rompiéndose al instante. Al día siguiente, Thomas, cuyo trabajo es hacer música para comerciales, empieza a trabajar en algo, cuando de repente su atención se dirige a la casa del frente, y se da cuenta que su vecino, que es fotógrafo de modelos, está con una de ellas en ausencia de su esposa. Más tarde, cuando Peppa camina de regreso a casa, su atención se centra en unos binoculares en exhibición, así que la joven decide comprarlos. Ahora puede investigar más de cerca el comportamiento del hombre en ausencia de su esposa. Esa noche, se enteran que ha invitado de nuevo a la modelo que estuvo temprano en su casa, y ahora quiere tomarle unas fotos privadas, mientras toman una copa. El hombre provoca a la chica quitándose la ropa, y luego los observan teniendo intimidad. En medio de la noche, Peppa no puede dormir, así que se levanta de la cama, y continúa mirando a ver lo que pasa al frente de su casa. Entonces ve que la esposa del vecino regresa de su viaje, y se reúne con su marido. Peppa se da cuenta de que tienen una relación muy profunda entre ellos. Al día siguiente, se reúnen con sus amigos para tomar algo, y conversar sobre el incidente de la otra noche, diciendo que les gustaría escuchar lo que pasa en la casa de enfrente. Entonces, la hermana de Thomas sugiere que podrían extraer el sonido del lugar, con un micrófono de largo alcance, como Thomas ya lo hizo alguna vez en el pasado. En casa, Thomas le explica a Peppa que utilizando las vibraciones y pasando por el reflejo del cristal de la ventana del vecino, podrían acceder al sonido del interior del apartamento. Asimismo, dice que necesitarían un espejo para reflejar las líneas de sonido, pero desafortunadamente, no funcionaría desde allí. Entonces a Peppa se le ocurre un plan. Aprovechando que el vecino está organizando una fiesta de disfraces, deciden asistir de forma anónima, y así poder instalar el espejo en su apartamento. Apenas llegan al lugar, Sebastian se acerca, e inmediatamente pone a Peppa en sus hombros, y la lleva a la parte de la casa para las sesiones de fotos. Les enseña cómo posar para una foto, y después se aleja sin decir una palabra. Luego, mientras espera para entrar al baño, Thomas descubre a Sebastian engañando a su esposa, pero no dice nada. En otra parte del apartamento, Peppa utiliza la distracción de la gente, y con la ayuda de Thomas, instala un espejo detrás de una de las estatuas de la casa. Ya de regreso en su apartamento, Thomas refleja la luz láser en el espejo con la ayuda de Peppa. Entonces, el joven hace los ajustes necesarios y logran escuchar las voces de la pareja. Pueden escuchar que discuten, ya que Julia sospecha que Sebastian se fue al baño con una de las chicas. Cansado de sus constantes peleas, Sebastian quiere terminar su relación con Julia y divorciarse de ella. Julia intenta terminar la discusión, diciendo que el tema ya no es importante para ella, tratando así que el joven se calme. Sin embargo,
Sebastián está cansado de su comportamiento, y en un forcejeo hace que se rompan las gafas de Julia. Al día siguiente en el consultorio oftalmológico, Pepa se sorprende al ver llegar a Julia, quien desea comprar unas gafas nuevas. La joven es la encargada de guiarla en el consultorio. Luego, durante su examen de la vista, Julia tiene problemas para distinguir algunas letras. Así que Pepa examina los ojos de Julia con otro dispositivo para asegurarse que no haya problema. Después de la prueba y de elegir entre varios modelos de gafas, su conversación se vuelve más amena y se lo pasan bien juntas. Por lo que al salir, Julia le dice que le gustaría volver a verla, y la invita a pasar el fin de semana con ella en el sauna con piscina temperada. Pepa dice que sí y Julia se retira del lugar. Mientras trabaja en un proyecto publicitario, Thomas siente curiosidad sobre lo que pasa con Sebastián y la modelo de turno, por lo que ajusta su micrófono para escuchar la conversación. Se da cuenta de que Sebastián está intentando seducir a la joven con su técnica habitual. No tiene éxito al principio, pero al insistir y prometerle dinero extra, convence a la chica para que tenga intimidad con él. Cuando Pepa llega a casa, le cuenta a Thomas lo que pasó en el trabajo con Julia. Incluso le dice que ha quedado con ella para el fin de semana. Asimismo, dice que planea contarle sobre los engaños de su esposo. Thomas no está de acuerdo, y le dice a Pepa que esto no tiene nada que ver con ellos, y que le gustaría se centren más en su relación, y no en espiar a su vecino. El hombre le pide que cancele su cita con Julia, pero Pepa se niega a hacerlo, lo que hace que Thomas se decepcione, y salga de la casa con el pretexto de comprar una bebida. Llega el fin de semana, y Pepa y Julia van al sauna juntas. Allí, Pepa intenta hacerle entender indirectamente que se debe evitar una relación donde no se puede confiar en la pareja. Luego, Julia le comenta que le debe todo lo que tiene en la vida a su marido, y que sin él, ella sería un fracaso en la vida. Julia alaba a Sebastián, y lo considera una persona exitosa y completamente profesional en su trabajo. Asimismo, dice confiar plenamente en él. Pepa guarda silencio, y un rato más tarde salen del lugar. Se dan un abrazo, y cada una se dirige a su hogar. Ahora Pepa desarrolla una fijación a tiempo completo por la pareja, constantemente merodeando sus vidas, y espiando con mucho cuidado las relaciones enfermizas de Sebastián. Pepa se levanta de la cama, y después de ajustar los dispositivos de sonido se da cuenta de que Julia está despierta. Pepa trata de contactarse con ella por medio de la impresora a través de la computadora de Thomas. Pepa lo consigue, y de forma anónima le envía un mensaje. El mensaje contiene información de los constantes engaños de Sebastián. Al principio Julia no lo cree, pero el mensaje le dice que hay un preservativo usado por Sebastián en el basurero del baño. En ese momento, Thomas también se da cuenta de lo que está pasando. Culpa a Pepa por su interferencia y lo considera demasiado, pero Pepa está decidida a hacer que Sebastián pague por su falta. Julia va al basurero, y se da cuenta que el mensaje dice la verdad. Julia se dirige a la habitación de Sebastián con un cuchillo, con Pepa y Thomas observando todo a la distancia. Asustado, Thomas intenta llamar a la policía, pero Pepa lo disuade, ya que los policías los podrían arrestar por espionaje. Finalmente, Julia no puede matar a Sebastián y sale de la habitación. Thomas, quien está muy enojado, lanza los binoculares y regresa al dormitorio. Al día siguiente, Thomas habla con Pepa y le dice que debe parar, y Pepa promete que no volverá a hacerlo. Después del incidente de anoche, la pareja se abraza, pero se da cuenta de que algo extraño ha sucedido en la casa del vecino. Julia ha cometido lo impensable. Un Thomas aterrorizado culpa a Pepa por el incidente. Recoge sus pertenencias, termina con ella y la deja sola en el apartamento. Pepa duerme sola esa noche. Al día siguiente, cuando llama a los clientes para entregarle sus gafas, se encuentra con las gafas de Julia que ya están listas. Entonces le deja un mensaje para que vaya a recogerlas, pero se pone a llorar, ya que sabe de su terrible final. Al cabo de unas semanas, Pepa observa el mal estado de Sebastián tras la muerte de su esposa, y en un intento de calmar su conciencia, se dirige al bar donde Sebastián está tomando una copa. Pepa lo mira, y Sebastián nota su presencia. El hombre se acerca a su mesa y conversa un rato con ella. Pepa se compadece, e intenta calmarlo con sus palabras. Sebastián le pide a Pepa que vaya a su casa para beber algo y tomarle unas fotos. Pepa está de acuerdo, y van juntos a la casa de Sebastián. El hombre le sirve una copa, y la invita a la inauguración de su próxima exposición. Con su técnica habitual, Sebastián le pide a Pepa que pose para la cámara. Después de tomar varias fotos, Sebastián la insta a quitarse la ropa para poder tomarle mejores fotografías. Afirma que es un profesional, y que puede confiar en él. Entonces, Sebastián se quita la ropa, dejando sorprendida a la muchacha, quien también empieza a hacer lo mismo. Sebastián le toma unas fotos, poco a poco acercándose más a ella. Se besan y finalmente tienen intimidad, mientras Pepa engaña a su novio. Thomas regresa al apartamento con un ramo de flores. Cuando no encuentra a Pepa en el lugar, va directo a la nevera y toma su bebida habitual, sirviendo también un poco para las aves.
Thomas nota la presencia de una nueva persona en la casa de Sebastian, y cuando los ve con los binoculares, se da cuenta de que Peppa lo está engañando con el hombre. Al día siguiente, Peppa se despierta en la cama de Sebastian. Inmediatamente regresa a casa, y descubre que Thomas ha cometido lo impensable. Después de todo el incidente, Peppa pasa mucho tiempo lamentando la pérdida de Thomas. Lleva una vida triste, y se considera enteramente culpable por lo ocurrido. Algún tiempo después, ve la ceremonia de apertura de Sebastian en afiches en la calle, y decide ir con Ari. En la ceremonia de apertura, Sebastian le agradece por asistir al evento, y le pide que disfrute de la ceremonia. Sebastian empieza a hablar de su nuevo proyecto, e invita al amor de su vida, Julia, para que explique los detalles de este a la audiencia. Entonces, se nos revela que Julia no ha fallecido, y resulta que su nuevo proyecto está enteramente relacionado con Peppa y Thomas. Julia y Sebastian explican que Peppa y Thomas los estuvieron espiando ilegalmente, sin saber que las cámaras grababan todos sus movimientos en la casa. Julia le cuenta al público la historia de Peppa, y considera sus acciones como la razón principal de la muerte de Thomas. Peppa piensa que todo su trabajo es un engaño, y se han aprovechado de ella. Rápidamente se va del lugar, y se dirige a casa. Sin embargo, decide ir primero a casa de Sebastian. Entra al ático, y se da cuenta que Sebastian y Julia han registrado cada momento de su presencia en la casa. Peppa destroza las cosas, rompe todas las fotos y llora de frustración. Al día siguiente, Peppa debe irse de la casa y abandonar la ciudad de Montreal. La joven empaca todas sus pertenencias, y después de vaciar el líquido en la jaula de las aves, sorprendida, nota que hay algunas aves muertas debajo de la ventana, y unos segundos después, observa cómo Julia se despide de ella. En la siguiente escena, vemos a Sebastian y Julia siendo entrevistados para una revista. En la entrevista les preguntan qué los llevó a crear esta exhibición, y les cuentan de la historia con sus vecinos, y cómo todo terminó con un trágico final. Al final de la entrevista, Sebastian se muestra muy nervioso y sale de la oficina con Julia, llevándose a casa un regalo enviado por uno de sus fans. Ya en casa, se toman una copa, mientras hablan de la culpa que siente Sebastian. Y cuando este le pregunta a Julia por su falta de vergüenza, Julia responde que no tiene ninguna responsabilidad por la muerte de Thomas, y culpa a Peppa por ese acontecimiento. En ese momento, la impresora comienza a imprimir un papel nuevamente, revelándonos que Peppa les está mandando un nuevo mensaje. La joven les dice que lo sabe todo, y está segura que Thomas no cometió lo impensable, y que ellos lo asesinaron. Sebastian y Julia notan la presencia de Peppa, y van tras ella para detenerla. Peppa corre a su lugar de trabajo e intenta impedirles que entren, pero fracasa. La joven les dice que sabe que Julia envenenó a Thomas, y que hizo que el crimen pareciera otra cosa. Asimismo, dice que jugaron con ella, y que los verdaderos culpables de la muerte de Thomas son ellos. Julia todavía intenta fingir su inocencia, y considera las palabras de Peppa como alucinaciones, cuando de repente la mujer se desmaya. Peppa le dice a Sebastian que la bebida fue su regalo, y que los ha envenenado. Luego le pide a Sebastian que la mire a la cara por última vez, ya que será lo último que vea. Peppa los pone debajo de una máquina, y los ciega con el equipo oftalmológico, para que así finalmente, no vuelvan a arruinar la vida de otras personas. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.